Existe una lista en el 6º capítulo del libro de Enoc que no debería estar allí. No es un registro de reyes, ni de ciudades conquistadas, ni una de esas genealogías que se pierden en la bruma del tiempo. Es una lista de nombres propios, 200 nombres, de entidades que, según el texto, descendieron de algún lugar, sellaron un pacto y alteraron el curso de la historia humana de forma irreversible. La cuestión no es si usted cree o no en este relato. La cuestión es, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de catalogar 200 nombres específicos, con funciones asignadas, jerarquías implícitas y patrones lingüísticos que se repiten sistemáticamente? Las listas no son neutras. Son herramientas de memoria, de control, de rendición de cuentas. Cuando nombras algo, estás afirmando que eso existió lo suficiente como para merecer un registro. Y cuando nombras a 200 individuos, estás diciendo que aquello tuvo estructura, organización y consecuencias. Hoy vamos a investigar esa lista, no como teología ni como fantasía, sino como un documento. ¿Qué revelan los nombres? ¿Qué sugieren los patrones lingüísticos? ¿Y por qué esta lista en particular sigue generando debate entre académicos, lingüistas y arqueólogos hasta el día de hoy? Si este tipo de investigación le interesa, tomar textos antiguos y tratarlos como evidencia documental, lejos de la fe ciega o del escepticismo automático, dele me gusta ahora mismo y suscríbase al canal. Verá mucho más contenido como este por aquí. Lo que usted sabrá al final de este video. Primero, quiénes eran los 200 vigilantes según la estructura interna del propio texto de Enoc. No lo que la tradición cristiana o judía dijo después, sino lo que el texto mismo permite afirmar. Segundo, ¿qué revelan los nombres de estos 200? Sus significados en hebreo y arameo, los patrones de nomenclatura y lo que eso sugiere sobre sus funciones y jerarquías. Tercero, ¿cómo esta lista se conecta con conocimientos específicos que, según el relato, fueron enseñados a la humanidad? ¿Y por qué esos conocimientos se consideraban lo suficientemente peligrosos como para justificar una intervención divina catastrófica? Verá cómo nombres que parecen aleatorios forman categorías. Cómo 20 líderes se distinguen de 180 seguidores. Y cómo todo esto encaja en una estructura que suena menos a mito y más a un informe administrativo de una operación militar fallida. Enoc, capítulo 6, versículo 6. El texto dice lo siguiente: estos son los nombres de los líderes. Y entonces comienza la lista. 20 nombres. Semiasa, que aparece como el líder principal. Azazel, quien ganará una función específica más adelante. Araquiel, Ramel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Saquiel, Samsiel, Satariel, Turiel, Yomiel y Araciel. 20 líderes. El texto no dice que fueran ángeles en el sentido en que la teología cristiana posterior los definiría. El término utilizado es vigilantes, watchers, y su función descrita es específica: observar. El problema comienza cuando dejan de observar y empiezan a intervenir. Lo que llama la atención de inmediato es la estructura de los nombres. Casi todos terminan en él. Él, en hebreo, significa Dios o divinidad. Es una partícula que marca un vínculo con lo divino. Gabriel, fuerza de Dios. Rafael, medicina de Dios. Miguel, ¿quién como Dios? La estructura es consistente. El patrón de los vigilantes sigue la misma lógica. Pero aquí hay una diferencia. Los prefijos de los nombres no siempre son atributos positivos. Algunos lo son, otros no. Azazel, por ejemplo, no termina en el, pero su nombre carga con una raíz que en hebreo se vincula al chivo expiatorio o al apartamiento. Cocabiel tiene una raíz ligada a estrella. Baraquiel a relámpago. Semyasa es más directo, aquel que ve el nombre o aquel que conoce el nombre. Esto no es poesía. Nombres con estas raíces sugieren funciones. Si nombras a alguien como relámpago de Dios, estás diciendo que su función tiene que ver con un poder destructivo rápido. Si lo nombras estrella de Dios, sugieres navegación, orientación o visibilidad cósmica. Y si lo nombras aquel que conoce el nombre, le otorgas autoridad sobre el conocimiento secreto o sagrado. Ahora la pregunta: ¿es esto invención literaria o memoria administrativa? La diferencia importa. Si fuera invención literaria, el autor tenía libertad total para crear cualquier nombre o estructura, pero eligió una estructura repetitiva, con patrones lingüísticos consistentes y con 20 líderes separados de 180 seguidores. Si es memoria administrativa o un intento de registrarla, entonces la lista intenta preservar algo que tenía una estructura real: jerarquía, división del trabajo, rendición de cuentas,
No listas a 200 nombres si la historia es solo algunos ángeles cayeron. Listas a 200 nombres si la operación fue lo suficientemente grande como para que cada nombre importara. El capítulo 7 de Enoc desarrolla la historia. Los 200 descienden en el monte Hermón, sellan un pacto entre ellos. El pacto es explícito. Vamos a hacer esto juntos, y si sale mal, todos compartiremos la culpa. Este no es el comportamiento de entidades espirituales incorpóreas, es el comportamiento de personas que saben que están a punto de cruzar una línea irreversible y quieren garantizar que nadie traicionará a los demás después. Descienden, eligen mujeres humanas, tienen hijos con ellas, y esos hijos, los Nephilim, son descritos como gigantes, con características que el texto llama fuera de toda medida. 3.000 codos de altura, según algunas versiones. Otras dicen 300 codos. Otras describen no la altura, sino la fuerza y el apetito como desmedidos. Sea lo que sea que esto signifique literalmente, el texto intenta comunicar algo. Estos hijos no eran humanos normales y consumían recursos a una escala que la humanidad de la época no podía sostener. Pero los vigilantes no solo engendraron hijos, también enseñaron. Y lo que enseñaron es donde la cosa se pone realmente interesante. El capítulo 8 de Enoc lista esos conocimientos. Azazel enseñó a los humanos a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Enseñó cosmética, cómo embellecer los ojos y usar piedras preciosas. Semiasa enseñó hechizos y el corte de raíces. Armaros enseñó la ruptura de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó las señales de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó los cursos de la luna. Cada uno tenía una especialización, y cada especialidad fue transmitida. El texto no trata esto como iluminación espiritual, lo trata como transferencia de tecnología, y la consecuencia descrita es clara. La humanidad usó ese conocimiento para hacer la guerra, para manipular apariencias, para intentar controlar fuerzas naturales, y para crear una cultura de violencia y vanidad que, según el texto, justificó el diluvio. Ahora bien, si usted trata esto como una alegoría, puede leerlo como una crítica moral. Cuidado con el conocimiento sin sabiduría. Cuidado con la tecnología sin ética. Cuidado con el poder sin madurez. Esa lectura es válida. Miles de años de teología judía y cristiana lo han interpretado así. Pero si lo trata como un intento de registro, aunque esté distorsionado por generaciones de transmisión oral, tiene que hacerse preguntas diferentes. ¿Por qué nombrar 20 especialidades? ¿Por qué asociar cada una a un nombre específico? ¿Por qué describir una lista de 200 si el objetivo era solo decir algunos ángeles enseñaron cosas malas? No necesitas 200 nombres para una alegoría moral. Necesitas 2 o 3, como máximo. Pero necesitas 200 nombres si estás intentando preservar una cadena de responsabilidad. ¿Quién enseñó qué? ¿Quién era subordinado de quién? ¿Quién era el líder y quién el ejecutor? Y aquí entra un patrón que lo complica todo aún más. Los 20 líderes tienen nombres que siguen la estructura él, casi sin excepción. Los 180 seguidores, a quienes el texto menciona pero no nombra individualmente en la mayoría de las versiones, supuestamente también tenían nombres. Algunas tradiciones apócrifas y gnósticas preservan fragmentos de esos nombres. Otros textos, como el libro de los jubileos, mencionan a los vigilantes pero simplifican la lista. El Génesis, en su capítulo 6, que es anterior o posterior, según cómo se daten los textos, menciona a los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres y engendraron hombres de renombre, pero no da nombres. Enoc sí los da. Y eso plantea la duda. ¿Por qué Enoc preservó lo que el Génesis omitió? Una respuesta posible. Enoc fue escrito para un público que ya conocía esos nombres. La función del texto no era inventar, sino organizar e interpretar. Si ya sabes que existen tradiciones orales sobre los que descendieron, sobre los observadores que fallaron, sobre aquellos que enseñaron demasiado, entonces el texto de Enoc puede estar funcionando como un intento de sistematizar esas tradiciones, de crear una lista canónica, de decir, estos son los nombres, estas son las funciones, esta es la jerarquía y esta es la consecuencia. Esto no prueba que los eventos ocurrieran literalmente, pero sugiere que el texto intenta organizar algo que ya existía en la memoria cultural. Y cuando la memoria cultural es lo suficientemente específica como para preservar 200 nombres con patrones lingüísticos consistentes, deja de sonar a mito puro y empieza a sonar a un registro distorsionado de algo real. Aquí surge la contradicción. Si es memoria distorsionada de algo real, ¿qué sería ese algo real? Una respuesta convencional.
Memoria de contacto cultural. Pueblos tecnológicamente más avanzados interactuando con pueblos menos desarrollados. Conocimiento metalúrgico, astronómico y agrícola siendo transmitido. Conflictos resultantes. Mestizaje. Y después, cuando los avanzados se marchan o son destruidos, su memoria se preserva como seres divinos, gigantes o aquellos que sabían demasiado. Esta explicación funciona para muchos mitos de contacto cultural, pero tiene un problema aquí. ¿Por qué los nombres? Si la memoria es solo de un contacto cultural genérico, ¿por qué preservar 20 nombres de líderes con patrones lingüísticos hebreo-arameos consistentes? Esto sugiere que el texto fue compuesto dentro de un contexto cultural específico que tenía acceso a tradiciones nominales muy concretas. No es una invención aleatoria, es una catalogación. Otra respuesta posible: el texto utiliza lenguaje mitológico para describir eventos políticos o sociales reales. Los vigilantes serían una casta sacerdotal, una élite gobernante o un grupo de sabios que poseían conocimiento restringido y que, en algún momento, decidieron difundirlo fuera de los canales autorizados. Esto generó caos, generó guerra, generó un colapso social, y la memoria de ese colapso se preservó como la caída de los ángeles. Esta lectura también funciona. Y explicaría por qué los conocimientos listados son tan específicos y prácticos. Metalurgia, astrología, medicina herbal, cosmética, encantamientos. Estos no son conocimientos abstractos, son tecnologías. Y las tecnologías tienen profesores, y los profesores tienen nombres. Si esos profesores fueron considerados traidores por un orden establecido, sus nombres serían preservados no como héroes, sino como una advertencia. Pero hay un detalle que ninguna de estas explicaciones resuelve por completo: el monte Hermón. El texto dice que los 200 descendieron específicamente en el monte Hermón, y allí hicieron el pacto. El monte Hermón está en la frontera entre el Líbano, Siria e Israel. Es un lugar específico con coordenadas geográficas reales. No es una montaña mítica en el fin del mundo. Es un pico real, visible y accesible. Y existen ruinas en esa región que preceden a cualquier presencia israelita documentada. Ruinas megalíticas, plataformas de piedra con bloques que pesan cientos de toneladas. Algunas de estas estructuras tienen cortes y ensamblajes que los arqueólogos describen como de una precisión anómala para el período. Esto no prueba nada sobre ángeles caídos, pero crea un patrón. Un texto específico menciona un lugar específico que tiene evidencia física específica de una ocupación avanzada. Y este patrón se repite en varias tradiciones de gigantes y antiguos constructores alrededor del mundo. Volviendo a los nombres, si tomamos a los 20 líderes y analizamos sus raíces lingüísticas, encontramos 5 categorías principales. Primera categoría: nombres vinculados a elementos naturales o astronómicos. Cocabiel, estrella; Baraquiel, relámpago; Ramel, trueno; Shamsiel, sol. Segunda categoría: nombres vinculados al conocimiento o la revelación. Semiasa, el que conoce el nombre; Ezequiel, fuerza de Dios. Tercera categoría: nombres vinculados a funciones militares o protectoras. Asael, Dios ha hecho. Tamiel, perfección de Dios. Cuarta categoría: nombres vinculados al juicio o la autoridad. Sariel, príncipe de Dios. Turiel, roca de Dios. Quinta categoría: nombres cuya raíz está ligada a la oscuridad, el ocultamiento o el apartamiento. Azazel, chivo expiatorio. Saquiel, pureza de Dios, pero con connotación ambigua. Estas categorías no son azarosas. Sugieren una estructura de mando que divide funciones. Observación astronómica, control de fenómenos naturales, transmisión de conocimiento, protección militar y gestión de límites o transgresiones. No es una lista de personajes de fantasía. Es una lista de cargos. Y si es una lista de cargos, la pregunta cambia. ¿Cargos dentro de qué tipo de estructura? Una respuesta obvia. Una estructura jerárquica con división del trabajo. Como un ejército, como una burocracia imperial, como una organización sacerdotal. Cualquiera de estas explicaciones requiere planificación, coordinación y registro. Y el registro requiere nombres. Si usted acepta que Enoch intenta preservar algún tipo de memoria administrativa, aunque esté mitologizada o reinterpretada teológicamente, entonces la lista de los 200 no es un adorno, es el núcleo del documento, es la evidencia de que algo sucedió. Algo lo suficientemente grande y organizado como para que 200 nombres fueran considerados dignos de preservación. Cuando cruzas esto con los conocimientos específicos enseñados, con la ubicación geográfica real y con los patrones lingüísticos consistentes, tienes un rompecabezas que no se resuelve fácilmente, ni con el escepticismo automático, ni con el literalismo ingenuo. Tienes algo en medio.
Un documento que intenta preservar la memoria de eventos que no encajan en las categorías normales de historia o mito. Profundicemos más. El texto de Enoc no se detiene en la lista de los 20 líderes, continúa describiendo las consecuencias, y las consecuencias son físicas, medibles y catastróficas. Los hijos de los vigilantes, los Nephilim, comienzan a consumir toda la producción humana. El texto dice que devoraron el trabajo de los hombres, y cuando no quedó nada, empezaron a devorar a los hombres mismos, y luego unos a otros. Esto no es lenguaje poético sobre el pecado, es lenguaje concreto sobre el colapso de los recursos. Si tienes una población de gigantes que consume 10, 20 o 50 veces más que un humano normal, tienes una crisis logística. La agricultura colapsa, la casa colapsa, la estructura social colapsa, y la respuesta descrita en el texto es proporcional. Dios decide terminar con todo. Diluvio, limpieza total, reinicio. Pero antes del diluvio, los vigilantes son castigados, y el castigo es específico. Son encarcelados en lugares concretos hasta el día del juicio final. El capítulo 10 de Enoc lo describe. El ángel Miguel recibe la orden de encadenar a Semiasa y sus seguidores y arrojarlos en valles de tinieblas. Azazel recibe un castigo aún más específico. Es lanzado al desierto, en un lugar llamado Dudael, bajo piedras afiladas, y allí permanece hasta el día del juicio. Nuevamente, esa especificidad geográfica. Dudael no es un lugar simbólico, es un nombre, y los nombres presuponen referentes. Ahora, la arqueología oficial no busca prisiones de ángeles caídos, pero sí busca lugares mencionados en textos antiguos cuando esos lugares tienen el potencial de revelar algo sobre las culturas que escribieron dichos textos. Cuando empiezas a mapear los lugares mencionados en Enoc, el Monte Hermón, valles específicos en el Levante, regiones desérticas identificables, encuentras algo curioso. Muchos de estos lugares presentan evidencia de ocupación antigua, ruinas megalíticas o tradiciones orales locales que mencionan a gigantes o antiguos constructores. Esto no demuestra la literalidad de Enoc, pero sugiere que el texto está enraizado en una geografía real y en una memoria cultural real. No es fantasía pura. Es un intento de dar sentido a algo que estaba presente en el paisaje y en la memoria. Regresemos a los nombres e indaguemos más a fondo. Azazel es el nombre más problemático de la lista. No sigue el patrón El al final. La raíz Azazel, en hebreo, está ligada al concepto de chivo expiatorio utilizado en el Levítico. En el día de la expiación se elegían 2 machos cabríos. Uno era sacrificado. El otro, el chivo expiatorio, era enviado al desierto para Azazel. La mayoría de las traducciones modernas interpretan esto como para remoción o para alejamiento. Pero el texto original usa la Azazel para Azazel, como si Azazel fuera un lugar, o una entidad, o ambas cosas. Enoc resuelve la ambigüedad. Azazel es una entidad, uno de los vigilantes, y él es el responsable específico de enseñar la metalurgia militar y la cosmética, la conexión entre la guerra y la vanidad, entre el poder destructivo y la manipulación de las apariencias, y es arrojado en Dudael, atado, cubierto de piedras afiladas, en la oscuridad, hasta el día del juicio, cuando será lanzado al fuego. Esto suena a castigo, pero también a contención. Como si la preocupación no fuera solo el castigo moral, sino impedir que siga operando. Si lee esto como una alegoría, puede interpretar a Azazel como símbolo de la tentación material, guerra y vanidad, poder y superficie. Esa lectura funciona y es teológicamente sólida, pero si lo lee como un intento de registro, debe preguntarse: ¿por qué esta figura específica recibe un castigo geográficamente distinto al de los demás? ¿Por qué Semiasa y los otros son atados en valles, pero Azazel es aislado en Dudael bajo piedras afiladas? Una respuesta posible: Azazel era considerado más peligroso, o tenía habilidades que los otros no poseían, o representaba una amenaza continua que exigía una contención adicional. Una vez más, esto no prueba la literalidad, pero muestra que el texto opera con una lógica interna consistente. No es fantasía azarosa. Es una narrativa estructurada con reglas. Semiasa, el líder. El texto deja claro que él fue quien propuso el plan: descender, tomar mujeres humanas, tener hijos. Y él es quien articula el miedo. ¿Y si lo hago yo solo y ustedes no me siguen? Entonces cargaré con toda la culpa yo solo. Por eso el pacto. 200 hacen el juramento juntos. En el monte Hermón. El nombre Hermón, en hebreo, proviene de Herem, que significa pacto o algo consagrado. ¿El lugar se llama así por el evento? ¿O el evento eligió el lugar por el nombre? El texto no lo aclara, pero la conexión está ahí. Y Semiasa, como líder, es el primero en ser castigado.
Es colgado entre el cielo y la tierra, en una posición de tormento continuo. No está muerto, no está vivo, está suspendido. Y esa suspensión se describe como algo visible, como una señal, como una advertencia. De nuevo, especificidad. No es solo fue castigado. Está colgado en un lugar específico como advertencia visible. Esto requiere geografía, requiere testigos, requiere que la historia se cuente en un contexto donde la gente pueda verificar, o al menos referenciar lo dicho. Los 20 líderes fueron nombrados, pero los 180 seguidores, en la mayoría de las versiones de Enoch, no aparecen individualmente. Esto plantea la duda: ¿por qué nombrar a 20 y no a los 200? Una respuesta posible: las limitaciones de la memoria oral. Preservar 20 nombres a través de generaciones es viable. Preservar 200 es mucho más difícil. Así que el texto preserva la estructura de mando, los 20, y resume a los demás como y los que estaban con ellos. No obstante, algunas tradiciones apócrifas y gnósticas posteriores intentan llenar ese vacío. Textos como el Libro de los Jubileos, escritos gnósticos como el Pistis Sophia y fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto mencionan otros nombres. Algunos coinciden con los 20 de Enoch, otros son adiciones o variaciones con ortografías distintas. Esto sugiere que la tradición de los vigilantes era más amplia de lo que el texto canónico de Enoch preservó y que diferentes comunidades guardaron diferentes versiones de la lista. Este es el patrón habitual en las tradiciones orales que luego se convierten en texto. Tienes un núcleo estable, los 20 líderes, las funciones principales, el evento central, y tienes variaciones periféricas que cambian según quién cuente la historia. Pero el núcleo permanece. Y cuando el núcleo persiste a través de múltiples fuentes independientes, aumenta la probabilidad de que esté preservando algo que realmente existió en la memoria cultural. No necesariamente algo que ocurrió literalmente como se describe, sino algo lo suficientemente significativo como para ser preservado con consistencia a través de generaciones y comunidades separadas. Hablemos de nuevo sobre los conocimientos enseñados, pero con más detalle. Azazel enseña metalurgia militar, espadas, cuchillos, escudos, armaduras. Este es un conocimiento que cambia el equilibrio de poder. Antes de la metalurgia, la guerra era con piedra, madera y hueso. Después, la guerra se vuelve industrial, producción a escala, especialización, logística. Si tienes acceso al metal y tu enemigo no, ganas, siempre. Si ese conocimiento se introduce de repente en una sociedad que no lo tenía, la consecuencia es el colapso de las estructuras de poder anteriores. Surgen nuevas élites, las antiguas son destruidas. Y la memoria de esto puede preservarse fácilmente como conocimiento prohibido traído por seres de fuera. Barakiel enseña astrología, no astronomía pura, sino astrología. La idea de que los movimientos de los cuerpos celestes influyen en los eventos terrestres. Esto otorga a quien sabe predecirlos un poder inmenso sobre quien no sabe. Puedes decir: la cosecha fallará, la guerra comenzará, o el rey morirá. Y si aciertas unas cuantas veces, te conviertes en un oráculo, en una autoridad. Este tipo de conocimiento estaba restringido en las sociedades antiguas a sacerdotes, astrónomos reales o escribas de élite. Cuando este conocimiento se filtra fuera de los canales autorizados, se produce una crisis de autoridad. Y la respuesta común es demonizar a quien lo filtró. Semyaza enseña hechizos y el corte de raíces. Esto es farmacología primitiva. Conocimiento de plantas que curan, plantas que matan y plantas que alteran la percepción. De nuevo, conocimiento de poder. Y de nuevo, un saber que en las sociedades antiguas estaba restringido a castas específicas, chamanes, curanderos, sacerdotes. Cuando este conocimiento se extiende, genera tanto beneficios como caos. Personas curándose a sí mismas sin intermediarios, pero también personas envenenándose o usando plantas alucinógenas de forma descontrolada. La consecuencia es la inestabilidad social, y la memoria de esa inestabilidad puede preservarse como conocimiento peligroso traído por aquellos que no debían haber enseñado. ¿Usted lee esto como metáfora, como memoria histórica, como una mezcla de ambas o algo más? ¿Qué le convence más? La interpretación de que estos textos preservan la memoria de un contacto cultural y transferencia tecnológica, o la lectura de que son una alegoría moral sobre los peligros del conocimiento sin sabiduría, déjelo en los comentarios. Quiero saber su opinión. Hablemos de las características físicas, porque hasta ahora nos hemos centrado en nombres, funciones y conocimientos. Pero el texto de Enoch también describe a los Nephilim, los hijos de los vigilantes, con rasgos físicos específicos, gigantes, 3000 codos en algunas versiones, 300 en otras. Pero no es solo la altura. El texto describe una fuerza descomunal y un apetito insaciable.
En algunas traducciones y textos relacionados se menciona una apariencia anómala. Algunos textos apócrifos hablan de 6 dedos en cada mano, ojos que brillan, cabello pelirrojo o blanco desde el nacimiento, piel pálida o rojiza. Estas descripciones no aparecen solo en Enoc, sino en otros textos del Segundo Templo y en tradiciones orales judías preservadas en el Talmud. Aquí entra algo que lo complica todo. Existe una teoría reciente, propuesta por investigadores como Paul Stubbs, de que estas características físicas anómalas descritas en los textos podrían haberse preservado culturalmente en las imágenes de los payasos. La idea es que los payasos, con sus proporciones exageradas, manos grandes, pies grandes, maquillaje que distorsiona los rasgos faciales y un comportamiento que mezcla lo cómico con lo perturbador, podrían ser una forma cultural distorsionada de preservar la memoria de seres que tenían una apariencia fuera del patrón humano normal. Suena absurdo a primera vista. Pero cuando observas la historia de los payasos en diferentes culturas, no solo el payaso de circo moderno, sino figuras como los arlequines medievales, los bufones de la corte, entidades folclóricas como el flautista de Hamelín o personajes de la comedia del arte, encuentras patrones curiosos. Muchos de ellos son descritos con proporciones extrañas. Muchos tienen connotaciones siniestras, no solo cómicas. Muchos están asociados con la liminalidad, la frontera entre lo humano y lo no humano, lo sagrado y lo profano, la risa y el terror. Paul Stubbs sostiene que las élites modernas, especialmente en sociedades secretas y contextos ocultistas, utilizan la simbología del payaso no por casualidad, sino como una forma de referenciar la antigua memoria de los Nephilim y los vigilantes. Él presenta evidencias de apariciones de payasos en rituales, en arte de élite y en contextos que no tienen sentido si los payasos son solo entretenimiento infantil. Conecta esto con las descripciones textuales de los Nephilim como poseedores de rasgos físicos que los hacían parecer otros, simultáneamente fascinantes y aterradores. Esta teoría no es académica convencional, pero plantea una pregunta válida. Si los Nephilim tenían características físicas lo suficientemente distintivas como para ser descritas en múltiples textos, ¿cómo se habrían preservado culturalmente esas características a lo largo de los milenios, después de que ellos fueran destruidos? Una forma es a través del texto, otra es a través de la imagen. Y si es por la imagen, ¿a través de qué? Estatuas, pinturas, máscaras, personajes folclóricos, arquetipos culturales. ¿Podrían ser los payasos una de esas formas? La objeción obvia es que esto es especulación sin evidencia directa. Y lo es. No existe un texto antiguo que diga, y los Nephilim parecían payasos. Pero existe un patrón. Textos que describen Nephilim con características físicas anómalas, una cultura que preserva figuras con rasgos físicos anómalos, que son a la vez cómicos y siniestros, y estas figuras apareciendo en contextos rituales y elitistas, que no se explican por simple entretenimiento. El patrón no prueba la teoría, pero el patrón existe. Y cuando los patrones existen, hay que hacerse preguntas, incluso si las respuestas no son definitivas. Volvamos a los vigilantes. ¿Qué pasa con ellos después del castigo? Según Enoc, permanecen encarcelados hasta el día del juicio final. Pero el texto también sugiere que aún tienen influencia. Los espíritus de los Nephilim, que murieron en el diluvio, continúan vagando por la tierra como espíritus malignos, demonios. Y estos espíritus siguen intentando llevar a los humanos al pecado, a la guerra, a la adoración de ídolos. Por tanto, la influencia de los vigilantes no termina con su prisión, continúa a través de su descendencia espiritual. Esta es la lectura teológica tradicional, pero si lo lee como memoria cultural, puede interpretarlo de otra manera. Los vigilantes representan una élite antigua, una casta de conocimiento que fue destruida o exiliada, pero cuyas ideas, tecnologías y métodos siguieron circulando. El conocimiento no muere cuando las personas mueren, se extiende, muta, se readapta, y la memoria de quienes trajeron ese conocimiento se preserva como aquellos que no debieron enseñar, pero lo hicieron. La consecuencia de esa enseñanza se describe como un caos perpetuo, porque la tecnología sin un contexto social adecuado siempre genera caos. Siempre lo hizo y siempre lo hará. El libro de los Jubileos, escrito probablemente en el siglo II a.C., retoma la historia de los vigilantes, pero con diferencias. Dice que Dios envió ángeles para enseñar justicia a los humanos, pero esos ángeles cayeron al mezclarse con ellos. Menciona 10 líderes, no 20, y da nombres ligeramente distintos. Esto no contradice a Enoc, muestra que la tradición era fluida. Diferentes comunidades preservaron diferentes versiones, pero el núcleo es el mismo. Ángeles o entidades superiores descendieron, enseñaron,
se mezclaron, engendraron descendencia anómala y fueron castigados. Ese núcleo es estable. Y cuando los núcleos son estables a través de fuentes independientes, merecen una atención seria. No como prueba literal, sino como evidencia de que algo significativo estaba siendo preservado. Ahora, la pregunta más difícil. ¿Por qué esta historia fue eliminada del canon bíblico judío y cristiano? El libro de Enoc era ampliamente leído y citado en los primeros siglos del cristianismo. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento cita a Enoc directamente. Así que los primeros cristianos conocían el texto y lo consideraban autorizado. Pero entre el siglo IV y el V, Enoc fue progresivamente retirado del canon en la mayoría de las tradiciones cristianas. Solo la Iglesia Ortodoxa Etíope mantuvo a Enoc como canónico. ¿Por qué? Una respuesta posible. El texto era teológicamente problemático. Sugiere que los ángeles pueden pecar. Sugiere que los demonios tienen un origen específico y rastreable. Sugiere que el conocimiento puede ser intrínsecamente peligroso, no solo mal utilizado. Estas ideas complicaban la teología cristiana que se estaba consolidando. Así que el texto fue expulsado del canon. Pero no fue destruido. Siguió circulando en comunidades específicas. En el siglo XVIII, exploradores europeos encontraron versiones completas de Enoc en Etiopía y las trajeron a Occidente. Desde entonces, el texto ha sido objeto de estudio académico, especulación teológica e interés popular continuo, porque las preguntas que plantea no han sido resueltas, solo fueron aplazadas. Cuando observas los 200 nombres, aunque solo 20 se conserven completamente, estás viendo una lista que alguien consideró lo suficientemente importante como para ponerla por escrito, escrita en piedra, papiro o pergamino, a través de generaciones. Las listas no son neutras, las listas son un juicio. Alguien decidió, estos nombres importan, estas funciones importan, esta jerarquía importa. Si importaron lo suficiente como para ser preservados durante milenios, fue por una razón. La razón puede ser teológica, histórica o cultural, pero existe. Investigarla no requiere que creas en ángeles literales o en gigantes de 3000 codos, solo requiere que trates el texto como un documento serio, producido por personas serias que intentaban preservar algo que consideraban verdadero o significativo. Cuando haces eso, el texto deja de ser fantasía y se convierte en evidencia. ¿Evidencia de qué? Esa es la pregunta que sigue abierta. Reunamos los hilos. Tienes 200 nombres, 20 de los cuales se preservan con consistencia en múltiples fuentes. Tienes patrones lingüísticos que sugieren jerarquía y especialización. Tienes conocimientos específicos atribuidos a individuos concretos. Tienes un lugar geográfico real, el Monte Hermón, asociado al evento central. Tienes consecuencias descritas que suenan menos a un castigo moral abstracto y más a un intento de contener una crisis operativa. Tienes textos posteriores que confirman el núcleo de la historia incluso cuando divergen en los detalles. Y tienes evidencia arqueológica y cultural que, aunque no prueba la literalidad, crea patrones que no deberían existir si todo fuera pura fantasía. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Cómo interpretas un conjunto de datos que no encaja ni en la historia convencional ni en el mito convencional? Escenario 1. Lectura teológica tradicional. Los vigilantes eran ángeles literales, cayeron al desobedecer a Dios y mezclarse con los humanos. Engendraron hijos híbridos que corrompieron la tierra. Dios intervino con el diluvio. Los vigilantes fueron encarcelados. Los espíritus de los Nefilim se convirtieron en demonios. Fin de la historia. Esta lectura tiene la ventaja de la consistencia interna con la teología judeocristiana. Explica el origen del mal, explica por qué existen los demonios, explica por qué ciertas formas de conocimiento se consideran peligrosas. Sirve como advertencia moral. La desobediencia trae consecuencias catastróficas. Millones de personas a lo largo de milenios lo han leído así. Y la lectura funciona dentro del sistema teológico que la produce. La desventaja es que no dialoga con la evidencia arqueológica. No explica por qué la lista preserva detalles administrativos tan específicos y no responde a por qué este tipo de narrativa aparece en culturas que no tuvieron contacto con textos hebreos. Escenario 2. Memoria de contacto cultural. Los vigilantes representan una cultura tecnológicamente avanzada que entró en contacto con una cultura menos desarrollada. Poseían conocimientos metalúrgicos, astronómicos y medicinales que para la cultura receptora parecían mágicos o divinos. Se mezclaron con la población local, engendraron una descendencia que tenía características físicas diferentes, quizás altura, fuerza o una apariencia étnica distinta, que fueron exageradas en la memoria como gigantes. Enseñaron sus tecnologías. Esto desestabilizó las estructuras de poder locales. Eventualmente hubo conflicto. La cultura avanzada fue destruida, exiliada o se marchó.
pero la memoria del contacto permaneció. A lo largo de las generaciones, esa memoria fue mitologizada, teologizada y transformada en una narrativa sobre ángeles que cayeron y gigantes que fueron destruidos. Esta lectura tiene la ventaja de explicar por qué los conocimientos listados son tan prácticos y específicos. Explica la especificidad geográfica. Explica por qué los nombres tienen una estructura consistente, porque eran nombres reales, preservados por tradición oral. La desventaja es que no hay evidencia arqueológica directa de una cultura súper avanzada en el Levante en el período relevante. Y la memoria oral no suele preservar 200 nombres durante milenios sin un sistema de escritura. Escenario 3. Registro de un evento político-social interno. Los vigilantes no eran de fuera, eran de dentro. Una casta sacerdotal, una élite de escribas o un grupo de sabios dentro de la propia cultura hebrea o protohebrea que decidió romper con las reglas de restricción del conocimiento. Enseñaron lo que no debía enseñarse. Difundieron técnicas que eran custodiadas por la élite. Esto causó caos social, guerra y el colapso de las jerarquías. La memoria de ese colapso se preservó como la traición de los que debían vigilar, pero intervinieron. En esta lectura, los hijos engendrados por los vigilantes son una metáfora de las consecuencias sociales. Nuevas clases, nuevos grupos de poder, gente que no debería tener poder, pero lo tiene porque posee conocimiento. El castigo de los vigilantes es la memoria de su ejecución. Exilio o de una damnatio memoriae, borrar sus nombres, pero, paradójicamente, preservarlos como advertencia. Esta lectura explica por qué el texto suena administrativo. Porque lo era. Era un intento de catalogar quién traicionó, qué enseñó y cuál fue la consecuencia. La desventaja es que requiere que el lenguaje de la descendencia del cielo y los gigantes sea enteramente metafórico, lo cual es posible, pero exige mucha interpretación. ¿Cuál de estos escenarios es el correcto? Probablemente ninguno de forma pura. Es probable que el texto sea una superposición de capas, memoria de eventos reales, interpretación teológica, elaboración literaria, transmisión oral con modificaciones y, finalmente, fijación en un texto escrito. Lo que permanece en pie a través de todas las capas es el núcleo. Algo sucedió que involucró a un grupo lo suficientemente grande como para que 200 nombres fueran preservados. Ese algo implicó una transferencia de conocimiento específico. Tuvo consecuencias consideradas lo suficientemente catastróficas como para justificar una intervención divina en la memoria de la cultura. Y dejó huellas tanto en el texto como en la memoria cultural que persisten hasta hoy. Ese algo puede no ser literalmente ángeles bajando del cielo, pero tampoco es nada, es algo intermedio. Y en el medio es donde están las preguntas interesantes. Hablemos ahora de las implicaciones modernas. ¿Por qué este texto importa hoy? ¿Por qué no es solo una curiosidad para arqueólogos y teólogos? Porque la estructura del texto, conocimiento peligroso, élite que lo controla, consecuencias catastróficas cuando se filtra e intento de contener a los responsables, es una estructura que se repite. Lo vemos en la historia de la energía nuclear. Conocimiento restringido a unos pocos, filtración, armas, intento de control mediante tratados. Lo vemos en la historia de Internet. Herramienta militar liberada a los civiles, consecuencias sociales que nadie previó, intento de control mediante una regulación que siempre llega tarde. Lo vemos en la biotecnología, en la inteligencia artificial, en cualquier tecnología suficientemente poderosa. El patrón es siempre el mismo. El conocimiento sale de la caja, las consecuencias no son controlables. Alguien intenta cerrar la caja después y nunca funciona por completo. Los vigilantes, bajo esta lectura, no son personajes de fantasía, son un arquetipo, son el patrón de aquellos que sabían demasiado y enseñaron a quienes no estaban preparados. Y ese patrón es eterno. Algunas tradiciones esotéricas modernas llevan esto más lejos. Argumentan que los vigilantes no fueron contenidos por completo, que su influencia continúa a través de linajes, de sociedades secretas, de un conocimiento transmitido de maestro a discípulo en cadenas ininterrumpidas. Esto entra rápidamente en el territorio de la teoría de la conspiración. Pero la pregunta subyacente es válida. Si en algún momento del pasado se obtuvo un conocimiento realmente poderoso, ¿dónde está ahora? ¿Se perdió? ¿Fue destruido? ¿O fue preservado por grupos específicos que lo consideran demasiado valioso para ser compartido? La historia demuestra que el conocimiento rara vez se destruye por completo. Se oculta, se codifica, se transmite de forma restringida. Las sociedades secretas existen, siempre han existido, y muchas de ellas afirman preservar conocimientos antiguos. Cuánto de eso es real y cuánto es una puesta en escena es discutible. Pero el patrón existe, y el patrón rima con la estructura de Enoch, conocimiento poderoso, grupo que lo controla,
Consecuencias para quienes están fuera del grupo. La conexión con la simbología del payaso que propone Paul Stubbs encaja aquí. Si las élites modernas están referenciando la memoria de los Nephilim a través de una simbología visual específica, significaría que la memoria de los vigilantes y su descendencia no ha muerto. Ha sido preservada, codificada y usada como marcador de identidad grupal. Estás señalando: yo sé lo que tú no sabes. Yo tengo acceso a lo que tú no tienes. Yo pertenezco a un linaje que se remonta a algo antiguo y poderoso. Esto es especulación, pero una especulación basada en patrones observables. Las élites utilizan símbolos para señalar su identidad grupal. Siempre lo han hecho. Cuando los símbolos elegidos son aparentemente extraños o están desconectados de un contexto obvio, como payasos en rituales, la pregunta ¿por qué este símbolo? Es necesaria. La respuesta puede no ser los Nephilim, pero una respuesta debe existir. Y hasta que aparezca una mejor, la teoría de Stubbs permanece como uno de los intentos de explicar ese patrón. Volvamos a los nombres por última vez. Si tomamos a los 20 líderes e intentamos reconstruir el organigrama, ¿qué vemos? Vemos a Semyaza en la cima, mando general, autoridad sobre el nombre, conocimientos secretos, contraseñas, protocolos. Debajo de él tenemos a los especialistas. Azazel, guerra y apariencia. Cocabiel, navegación estelar. Paraquiel, predicción mediante la astrología. Shamsiel y Sariel, ciclos solares y lunares. Calendarios. Ezequiel y Armaros, conocimiento de señales naturales, terremotos, clima, recursos. Tamiel y Turiel, funciones que el texto no especifica del todo, pero cuyos nombres sugieren una conexión con la solidez, la cimentación y la construcción. Ramiel y Ramiel, fenómenos atmosféricos, truenos, tormentas. Asael y Daniel, jurados, juicio, aplicación de reglas. Saquiel y Samsiel, purificación, separación entre lo sagrado y lo profano. Satariel, Yomiel, Araciel, funciones oscuras, pero cuyos nombres sugieren límites, ocultamiento y misterio. Esto no es una lista de personajes de fantasía, es una lista de departamentos de una organización compleja, y cuando organizas a 200 personas en departamentos con líderes nombrados, estás describiendo algo que tenía una estructura real, operaciones reales y un registro real. Esto es lo que sabemos. Sabemos que el libro de Enoc preserva una lista de 200 nombres con una estructura jerárquica. Sabemos que 20 de esos nombres se conservan consistentemente en múltiples fuentes. Sabemos que esos nombres siguen patrones lingüísticos que sugieren funciones específicas. Sabemos que el texto atribuye conocimientos técnicos a individuos concretos. Sabemos que el lugar mencionado, el Monte Hermón, es real y tiene evidencias de ocupación antigua. Sabemos que la estructura de la narrativa, descenso, pacto, enseñanza, consecuencia, castigo, es consistente y lógica. Sabemos que textos posteriores confirman el núcleo, aunque varíen los detalles. Y sabemos que la memoria cultural de gigantes y seres desmedidos aparece en tradiciones que no deberían tener contacto entre sí si todo fuera una invención independiente. Lo que no sabemos es qué ocurrió realmente. Ángeles literales, contacto cultural, conflicto social interno mitologizado, una superposición de varias capas. Probablemente nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sabemos es suficiente para afirmar: esto no es fantasía azarosa. Es un intento de preservar algo que fue considerado lo suficientemente real e importante como para ser registrado con detalles administrativos precisos a través de las generaciones. Por eso esto importa. Importa porque la estructura de la historia, conocimiento restringido, filtrado, consecuencias catastróficas, intento de contención, es una estructura que sigue repitiéndose. Importa porque los nombres preservan la memoria. Y cuando la memoria se mantiene con tal consistencia durante tanto tiempo, merece una investigación seria. Importa porque los textos antiguos no son solo teología o folclore, son documentos producidos por personas que tenían razones reales para escribir lo que escribieron. Cuando tratas estos textos como documentos, y no como fantasía o como una verdad revelada e incuestionable, abres espacio para mejores preguntas. ¿Quién escribió esto y por qué? ¿Qué intentaban preservar? ¿Qué evento o memoria de un evento generó esta narrativa? ¿Y qué dice la persistencia de esta historia a lo largo de los milenios sobre su importancia cultural? Las respuestas no son sencillas, pero las preguntas son legítimas. Mientras las preguntas sean válidas, la investigación continúa. Porque, al final, lo que hace que algo sea real no es si puedes probar cada detalle, sino si el conjunto de evidencias, textuales, lingüísticas, arqueológicas, culturales, forma un patrón lo suficientemente consistente como para que ignorarlo sea más difícil que investigarlo. Y los 200 vigilantes forman ese patrón. Están ahí, en los textos,
en los nombres, en las funciones, en las consecuencias descritas y en las preguntas que siguen sin una respuesta definitiva. Si quiere seguir explorando estos patrones, textos antiguos tratados como documentos, evidencias arqueológicas que no encajan en las narrativas convencionales, conexiones entre tradiciones separadas por océanos y milenios, suscríbase al canal y active la campana. Cada semana tenemos una investigación nueva y dígame en los comentarios cuál de los 3 escenarios le convence más: la lectura teológica literal, la memoria de contacto cultural o un evento político interno mitologizado. ¿O tiene usted un cuarto escenario que no he cubierto aquí? Quiero leerle. Los 200 vigilantes tenían nombres. 20 de esos nombres sobrevivieron. Y cada nombre carga con una función, una responsabilidad y una consecuencia. No son fantasmas, no son puras metáforas, son marcadores de memoria. Y la memoria no muere, solo cambia de forma. A veces se convierte en texto sagrado, a veces en leyenda, a veces en un símbolo que las élites usan sin saber muy bien por qué. Pero no muere. Y mientras los nombres estén ahí, Semiasa, Azazel, Cocabiel, Baraquiel, la pregunta permanece: ¿qué eran realmente? ¿Y qué pasó con ellos después de que la historia dejó de contarse? La próxima semana investigaremos qué ocurrió con los hijos de los vigilantes, los Nefilim propiamente dichos. ¿Dónde fueron encontrados? ¿Qué dicen los textos más allá de Enoch sobre ellos? ¿Y por qué siguen apareciendo huesos de proporciones anómalas en informes arqueológicos, que luego desaparecen de los registros oficiales? Hasta entonces, desea que traduzca también la sección de investigación sobre los Nefilim para su próximo video.